Bienvenidos a todos nuevamente a este programa de El Tanque de Ideas Argentinos de la Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano. Disculpen los días que hemos estado sin programa, vamos a intentar obviamente mantener el ritmo que teníamos en esta especie de formación e investigación que vamos desarrollando, ¿no? Porque creo que más del 90% de los temas que nosotros cubrimos son de publicaciones inéditas, de investigaciones inéditas, con datos siempre de último momento y de fuentes oficiales. En esta ocasión vamos a ver tres esquemas rápidamente. Vamos a ver el gasto militar, que ya lo habíamos visto anteriormente, de varios países, lo que es América Latina y lo que son algunas potencias seleccionadas, donde también incluimos a la Argentina, en su modalidad de gasto per cápita, que tiene que ver con el esfuerzo, si se quiere, como para mirarlo de una manera más interesante, el esfuerzo que hace cada país en términos de defensa medido en términos de una persona, es decir, cuántas personas tiene la Argentina, bueno, cuánto equivale en dólares a la plata que pondría cada argentino para llegar a ese gasto militar que está presentando el país. Vamos a hacer una comparación y vamos a ver qué países, en función de la cantidad de personas que tienen, gastan más y menos en términos de defensa. Vamos a analizar del video anterior, me llovieron muchas críticas que se las voy a devolver a todas juntas, a todos aquellos que me dijeron del FONDEF, que el Ministerio de Defensa, que Agustín Rossi y el FONDEF, y bueno, ahora van a ver lo que es el FONDEF. Y por último vamos a ver cuánto cobran nuestros compatriotas que se dediquen a defender el país, ¿no? Como vamos a ver un poco el escalafón militar actual, actualizado en mayo, y uno ahí va a tener una mirada muy dura de lo que está representando el sistema de defensa para nuestros políticos, ¿no? Todo eso lo vamos a ver comprimido, así que vamos adelante. Miren, este gráfico es América Latina. América Latina en lo que respecta al gasto militar per cápita. Tienen Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La serie de Venezuela se corta en el año 2017 porque el ente que recauda los datos, que es el CIPRI, que es un organismo internacional privado, que es Estudios Internacionales para la Paz de Estocolmo, ese es lo que significa en español, las siglas de CIPRI están en inglés. CIPRI alimenta la base de datos del World Data Bank, que es el que usamos siempre, que es la base de datos del Banco Mundial. Es decir, que estamos trabajando con la fuente primaria de la fuente que utiliza todo el mundo. No hay, o sea, la otra es ir país por país y buscar y replicar el trabajo que hace el CIPRI, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Es el gasto militar per cápita. Lo vamos a leer, por ejemplo, aquí. Esta línea marroncita sería Uruguay. En el año 1988, Uruguay estaba cerca de $90 por persona al año que dedicaba a su sistema de defensa. Fíjense qué pasa, de 1988 de unos $90 al año 2020, donde está más o menos en unos $340 per cápita, ¿no? Es el país que se mantiene número uno. Debería llamarnos la atención en este caso que estamos hablando de Uruguay. El segundo en esfuerzo, ¿no?, que está haciendo por habitante para mantener su sistema de defensa. El segundo país más militarizado de la región es Chile. Y después Colombia. Colombia quizás tiene una explicación por el tema de las guerrillas, esas cuestiones internas que ellos aún hoy en día tienen y que aparentemente va creciendo con el paso del tiempo, ¿no? En el caso de Argentina, Argentina es esta línea azul, la más baja, es el tercer país de la región en gasto militar medido de abajo hacia arriba, ¿no? Para aquellos que creen que el gasto militar es una cuestión ideológica, fíjense el gasto militar de Venezuela, ¿no?, que desde el año 2003 al año 2014 siempre estuvo por encima de la Argentina, incluso ahora, después del 2017, ya está por encima, solo que la base de datos que utilizamos, que es la del CIPRI, no lo está reflejando, ¿no? Argentina es este país que está acá, esta línea azul, ¿no?
Bueno, el gasto militar de la Argentina, fíjense, está ahí en torno a unos 64 dólares al año per cápita. ¿Qué otra lectura tenemos que hacer de este gráfico? Fíjense que todas las líneas se mantienen compactas hasta el año 2002, más o menos, todas las líneas. El gasto militar per cápita de todos los países de América Latina viene bajo o sostenido hasta, digamos, 100 dólares per cápita hasta el año 2002, y luego hay una explosión de ese gasto donde algunos países lo terminan multiplicando por 3, ¿no? O sea, acá no hay inflación de por medio, esto está medido en dólares constantes, por lo tanto es un incremento real del gasto militar que han realizado todos estos países. Tenemos dentro de los que más han incrementado en términos per cápita, tenemos a Ecuador, Colombia, Chile y Uruguay, ¿no? Acá esta tabla muestra el recorte del último año, o sea, es lo que sería esta última línea, acá a la derecha en el año 2020, para todos los países, para que ustedes tengan datos más concretos y no tengan que fijarse más o menos en qué nivel está cada uno. Argentina solamente supera a Bolivia y Paraguay. Paraguay está en 51 dólares al año por persona, Bolivia en 52 dólares al año por persona, y Argentina solamente supera esos dos países en lo que respecta a América Latina. Argentina está en 64 dólares per cápita para medir su gasto militar anual. Después tenemos, por ejemplo, Chile, 241 dólares por persona. Fíjense cuántas veces más es Chile en el esfuerzo que hace en relación a la Argentina. Colombia 181, Ecuador 125, Uruguay 335, y tenemos allí a Brasil, que está en un esfuerzo del 50% más que la Argentina en estos términos, ¿no? Este gráfico que vemos a continuación es el mismo que vimos al principio, solo que para algunos países seleccionados que nos puede resultar muy interesante analizar. Me fijé, por ejemplo, tenemos en azul, este azul que está acá, que termina segundo en el gráfico, es Estados Unidos. Tenemos a Argentina, obviamente, arrastrándose ahí al ras del piso. Está siendo superado en este momento por India. El gasto de India es muy grande, pasa que la población de India es enorme, ¿no? Es el segundo país más poblado del planeta, y eso hace que tirar el coeficiente muy hacia abajo, pero eso no significa que India le dé poca importancia a su gasto militar, ¿no? País que está primero, que es esta línea un poco gris, es Israel. El que está tercero es el Reino Unido, y el que está cuarto es Alemania, el que está quinto es Rusia, ¿no? Esto es un pantallazo geopolítico que nos tiene que hacer reflexionar mucho. Miren también que desde el año 2007 en adelante hay un reacomodo, o hay un cambio de tendencia tanto de Israel como de Estados Unidos en tratar de tener un mayor gasto militar. Y miren adicionalmente que acá, que desde el año 2016, estos cuatro países, lo que sería Israel, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, empiezan a tener una tendencia creciente constante, o sea, algo está por pasar en el plano internacional, y por ahí no todos los países están interiorizados de esa problemática, dentro de los cuales obviamente está la Argentina, ¿no? ¿Por qué el dato de Israel es muy importante? Porque Israel es un país muy pequeño que tiene problemas, utilicemos la óptica, ¿no?, de ellos en términos geopolíticos. Tienen un problema de fronteras, tienen territorios que ellos consideran propios, que están ocupados. En ese sentido, con el paralelismo con la Argentina, nosotros tenemos territorios que consideramos propios, que están ocupados por otros entes geopolíticos, en nuestro caso el Reino Unido, en el caso de ellos es el Estado palestino, bueno, los problemas que tienen allí en la parte militar, no en Franja de Gaza, etcétera. Pero que ellos sean un país pequeño no los limita en cuanto a la importancia que le van a dar al gasto militar. Son un país pequeño que hace un esfuerzo enorme, están segundos en este ranking de países seleccionados, y la Argentina, teniendo problemas en ese sentido bastante similares, o sea, un territorio que uno considera propio, que está ocupado por una potencia extranjera,
la importancia en términos del esfuerzo que hacemos per cápita es, bueno, claramente nula. Bueno, esta tabla lo que hace es mostrar de nuevo el corte solamente para el año 2020, para que ustedes no tengan que estar viendo ahí en qué valor está cada uno. Estados Unidos está en $2.351 per cápita, o sea, por persona, para mantener su sistema de defensa, que en el caso de ellos más que de defensa es un poco más de ataque. Argentina está en los 64 que ya vimos, Brasil en 92 como ya vimos, China está en 175, está pintado de azul porque el CIPRI dice que no sería necesariamente el dato oficial podría ser mayor. India está en 52, Rusia en $422 per cápita, Alemania en $629 per cápita, el Reino Unido en 872 e Israel en $2.507 per cápita, el país de los países seleccionados, del país que más importancia le da en el esfuerzo individual para mantener su sistema de defensa. Vamos al tema del FONDEF. En la presentación anterior nosotros marcamos que en un lapso de 8 años nos quedamos sin Fuerzas Armadas porque hay una reducción en lo que es el dinero que se destina del presupuesto al mantenimiento del personal de las Fuerzas Armadas, ¿no? Algunos comentarios me dijeron, no, vos no tenés en cuenta el FONDEF, que el FONDEF está haciendo esto, el FONDEF es el Fondo Nacional de Defensa. Bueno, vamos a responder un poquito esto. El Fondo Nacional de Defensa está establecido en la ley 27.565. Esa ley dice, crece el Fondo Nacional de Defensa a fin de financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Me parece fantástico el objetivo y la finalidad. Los recursos del FONDEF serán afectados específicamente a la recuperación, modernización o incorporación de material para las Fuerzas Armadas. Dice la ley, búsquenla, 27.565, dice específicamente que se va a destinar con el 0,35% del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto anual consolidado por el sector público nacional para el año 2020. Es decir, que en el presupuesto del año 2020, el año que pasó, estamos en el 2021, de todo lo que el Estado Nacional piensa recaudar de impuestos, estamos hablando de ingresos brutos, estamos hablando de impuestos a las ganancias, IVA, retenciones, aranceles de importación, todos los impuestos que ustedes se puedan imaginar, esos impuestos se suman, esos son los ingresos corrientes del Estado Nacional. Sobre esa masa de dinero se le va a dar el 0,35% de ese dinero, que es un monto más o menos, un monto interesante, debería ser mayor, pero se le va a dar ese monto a el Ministerio de Defensa para lo que menciona acá: recuperación, modernización e incorporación de material para las Fuerzas Armadas. Eso se debería haber ejecutado en el año 2020 y para el año 2021 deberíamos estar en el 0,5, o sea, pasar del 0,35 al 0,5. Para el año que viene, el año 2022, deberíamos estar en el 0,65 y desde allí en adelante, para el año 2023, en el 0,8 y de allí mantenerse al menos por 10 años, lo que dice Rossi, ¿no? Adicionalmente, la ley, la vuelvo a mencionar para que ustedes la busquen y la encuentren, 27.565, FONDEF, establece que el 31 de marzo de cada año se debe recibir el plan anual de inversiones previstas para el 31 de marzo del año siguiente. Es decir, que el 31 de marzo del 2020 ya tendría que estar previsto el documento de todo lo que se va a erogar hasta el 31 de marzo del 2021. ¿Quién va a ser la comisión que va a controlar, va a auditar esto y va a pedir información sobre esto? Es la comisión, las dos comisiones de Defensa Nacional de las cámaras del Congreso, que ya lo vimos en videos anteriores, que no hacen mucho las dos comisiones, ahora podrían tener un material de trabajo interesante. La comisión permanente de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente de la Defensa Nacional de la Cámara de Senadores. Serán competentes para intervenir en el seguimiento del proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas llevado a cabo a través del Fondo Nacional de Defensa, FONDEF. El Ministerio de la Defensa de la Nación será la autoridad de aplicación. Este fondo, aprobado en el 2020,
donde, según el mismo texto de la ley, debería haber arrancado con el 0,35% de los ingresos corrientes del presupuesto del 2020, no arrancó, y estando en el 2021, que deberíamos tener el 0,5% del presupuesto afectado a la recuperación del sistema de defensa, tampoco arrancó. Estamos actualmente en lo que sería el 26 de mayo, esto debería haberse publicado el 31 de marzo, espero que ahora con este video se puedan impulsar un poco para ponerse al día los muchachos. Dice, aprobado en el 2020, el FONDEF no tuvo asignación de recursos en el 2020 ni en el 2021, por lo tanto aguardamos e invitamos al ministro Rossi y a los diputados y senadores integrantes de las comisiones permanentes de defensa de la nación que nos comenten qué ha pasado con el presupuesto del FONDEF del año 2020 y del año 2021, que ya debería estar publicado en qué se va a gastar el 31 de marzo y debería estar actualmente en ejecución. Se debería estar gastando comprando materiales, aviones, reparando aeronaves, embarcaciones, etcétera, ¿no? Lo digo porque me genera un conflicto con mi audiencia. Pues yo le digo que el Ministerio de Defensa no está expulsando gente, no está renovando contratos, hace que se jubile personal y no contrata, vamos al muere. Mi audiencia me dice, no, pero el FONDEF, y ustedes con el FONDEF no están haciendo nada, entonces estaría bueno que hagan algo así. Por ahí la audiencia que me dice que faltó lo del FONDEF pueda tener cierta razón, ¿no? Estaría interesante. Vamos a ver un poquito más lo del personal militar argentino. Yo pongo acá que está condenado a la pobreza, creo que no le erramos. Hay muchas cuestiones acá, ¿no? El Ministerio de Defensa de la Nación, por ejemplo, si ustedes ingresan a la página van a encontrar que sube una hoja de Excel con el nombre, apellido, el query, el cargo, todos los datos de todo el personal de las Fuerzas Armadas. Yo no sé si eso por ahí se pasa un poco de lo que es la transparencia, que es una temática de ciencias políticas, la transparencia del Estado, que es publicar esto. La transparencia del Estado es publicar esto. Tengo un suboficial principal que va a estar ganando a partir del 1 de mayo del 2021. Suboficial principal va a estar ganando 64.920 pesos. Ese dato sí hace a la transparencia, y uno podría decir, bueno, tengo 35 suboficiales principales, entonces van a estar gastando esto, y están asignados geográficamente en diferentes ubicaciones, y las ubicaciones son estas. Eso completa la temática de la transparencia como eje, de un eje nuevo que hay en ciencias políticas, donde se mide la calidad de gobierno cuando el gobierno puede publicar estos datos. Ahora, subir una hoja de Excel con el nombre, apellido, el quill, el cargo y cuánto cobra cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas, que son, en el último son empleados, miren los sueldos, ¿no? Arrancan ahí en 31.821 pesos. Me parece que se pasa un poco, que da pie a otras cuestiones, ¿no? Por ahí ideológicas, de persecución, ¿no? A lo que son, en realidad, el personal que termina defendiendo la patria cuando las papas queman, ¿no? Yo creo que ahí uno tendría que ser un poquito más coherente, más centrado en publicar este tipo de datos y no ir a publicar el nombre y apellido de cada uno. Me parece que eso está un poco de más ahí. Si el ministro Rossi ve esto, por ahí podría tomar un poquito de nota. Miren esto, acá tienen la tabla salarial según los cargos. Tienen teniente general, general de división, general de brigada, coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente primero, teniente, subteniente, suboficial mayor, suboficial principal, sargento ayudante, sargento primero, sargento cabo principal, cabo primero, cabo segundo, voluntario de primero y de segundo. Bien. Y tienen el sueldo a partir de febrero del 2021, marzo del 2021 y mayo del 2021. Esta nota que sigue acá, ahora vamos a analizar los sueldos, es publicada por Infobae analizando los datos que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el INDEC, que publica textualmente: una familia de 4 integrantes necesita, que es la familia tipo en argentino, necesito ganar 90.493 pesos con 40 centavos
para ser un sector clase media, para no caer en la pobreza, ¿no? O sea, la línea de pobreza está ahí, para una familia de 4 integrantes, o sea, 90.000 pesos. Miren esto, salvo 5 cargos, que componen el escalafón de las Fuerzas Armadas, salvo 5 cargos, el resto no puede tener, está condenado, si tiene familia, a que su familia sea una familia pobre, ¿no? O sea, esa es la ecuación. Un aparato del Estado, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es el INDEC, te dice menos de 93.000. De hecho, me faltó agregar acá, si se fijan, al teniente coronel, que está debajo de los 93.000 también. Es decir, que solo los 4 cargos más altos del escalafón zafan de ser pobres y llegan a ser ahí clase media, ¿no? El resto, el grueso del escalafón, que en cantidad de personas deben ser más del 90% del personal de las Fuerzas Armadas, es pobre. Y estamos condenándolo a que, si tiene una familia, a vivir en la pobreza, y además publicamos sus datos con nombre y apellido en la página. Me parece que esa es una forma, que es un poco lo que hablábamos en alguna entrevista con Horacio y el Chino. Seguramente vamos a repasar después esa entrevista. Esta es otra forma de expulsar personal de las Fuerzas Armadas, ¿no? Una cosa es pasarlos a retiros, no contratar hombres, contratar solo mujeres, ese es un esquema. Irle reduciendo presupuestos anualmente es otro esquema. Y darles salarios de pobreza es otra forma de desalentar la profesión militar y, en el fondo, el sistema de defensa argentino, ¿no? Y estos datos que veíamos acá tienen que llamarnos la atención, ¿no? Aquí tienen, si se quiere, países de ideología capitalista, de derecha, y están rankeados arriba en lo que es el gasto militar per cápita. Pero fíjense, sin ir más lejos, países como Venezuela, que también nos superan ampliamente, ¿no? Entonces yo creo que no hay una cuestión de ideología en este punto, hay una cuestión de madurez intelectual, que uno tiene que saber que, cual sea el proyecto político que tiene el país o la conducción que ha llegado a manejar este país, tiene que tener un sistema de defensa, porque si no el proyecto de país se le cae a pedazos, ¿no? Bueno, espero que les haya resultado de mucho interés. Repasamos 3 puntos: el gasto militar per cápita, el FONDEF, así que invito a toda la audiencia que me llamó la atención sobre el FONDEF a que le llame la atención al ministro Rossi, que nosotros vamos a estar muy complacidos de anunciar cuando él ponga en ejecución el gasto del FONDEF, y no solamente la ley, que ya tiene acumulados 2 presupuestos, uno del 0,35 y uno del 0,5, que todavía no lo ha gastado, y las 2 comisiones, la de defensa, la Comisión Permanente de Defensa de Diputados y de Senadores, que tampoco le han pedido ninguna explicación. Y finalmente vemos un poco el estado, el deterioro, y es prácticamente una expulsión que se hace del personal de las Fuerzas Armadas con los salarios que están percibiendo, ¿no? O sea, fíjense en los 4 escalafones más bajos: 31.000 pesos, 34.000 pesos, 37.000, 40.000, y el siguiente, el quinto más bajo, sargento cabo principal, 45.000 pesos. Siendo generosos con el tipo de cambio, estamos hablando de que los 5 escalafones más bajos ganan entre 200 y 300 dólares, ¿no?, al mes. Entonces no sé qué sistema de defensa piensan plantear de esa manera. Bueno, nos vemos en el próximo video. Un abrazo para todos.